tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con un tema que, aunque aparentemente ya lo hemos tratado, pero ahora que estamos con esto de la reparación perpetua, estamos pensando de que es necesario el conocer exactamente el por qué necesitamos reparar. O sea, qué es lo que Jesús realizó y qué es lo que nosotros debemos hacer para poderlo rehacer a Él, ¿no? Tenemos una idea muy amplia de los sufrimientos que Él padeció en su pasión externa. Esa pasión que hemos conocido durante 2000 años, que nos fue transmitida por los evangelios. Pero a esto nos ayuda mucho nuestra semejanza física con Jesús. Todos tenemos experiencia de lo que significa un dolor, de lo que significa un pinchazo, de lo que significa un golpe. Nos podemos imaginar lo que puede significar un clavo. O sea, no sé si alguien haya tenido esa experiencia, pero podemos más o menos tener una idea de lo que significa un clavo, de lo que significa un latigazo. Podemos tener también una idea aproximada de los sufrimientos morales de Jesús. O sea, morales en el sentido de el rechazo de las personas, la ingratitud, el abandono, la traición. Son cosas que normalmente nosotros hemos podido experimentar más o menos, ¿sí?, durante la vida. De lo que no tenemos realmente ninguna idea ni noción es de los sufrimientos de tipo espiritual. O sea, ¿qué sufrió Jesús espiritualmente y por qué lo sufrió? Entonces ahí sí nos es prácticamente desconocido. Y nosotros lo más que podemos tener como idea de esto es las angustias, los miedos, las esperanzas que tenemos, los anhelos que tenemos de comunicación con Dios, toda esa religiosidad que ha habido hasta ahora y que las personas la han llevado realmente con una muy buena intención, pero siempre como un anhelo, como una esperanza y una petición extrema hacia Dios, y que en algún momento, o sea, Dios hace caso de lo que se le está pidiendo, de lo que se está hablando con aquella persona y corresponde. Pero no tenemos una idea clara de qué pasa cuando la persona no responde a lo que Dios da o cuando Dios no da, qué es lo que pasa con aquella persona. Hemos hablado que mucho el apartarse de la fe, el perder la fe, es este tipo de práctica religiosa. No sé si estén de acuerdo. O sea, cuando nosotros pedimos y pedimos con mucha fe, con mucha insistencia, tomando aquello del Evangelio de que pidan y se les dará, al que insiste, o sea, siempre será escuchado, y no recibimos lo que nosotros estamos pidiendo, eso nos desanima, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa con Jesús cuando eso sucede? O sea, realmente habría que preguntarnos qué es lo que está pasando, ¿no? Para que no nos lo deje. O sea, ¿qué pasa con él cuando la persona que pide no recibe y empieza a dudar o empieza a alejarse de Dios? ¿Sí? Y esto desafortunadamente es muy, muy frecuente. Bueno, ahora, ¿qué es lo que necesitamos conocer a fondo? ¿Cuál es la relación entre Dios y el hombre? Creo que ese punto es necesario. Y quitarnos un poquito nada más aquella idea fija que teníamos de Dios creador y de criatura, o sea, un ser creado. Un ser creado para conocer, servir, amar a Dios en esta vida y disfrutarlo después de la muerte.
Es una idea clara, es una idea cierta, pero yo pienso que tiene muchas deficiencias. No sé ustedes qué opinen. No, pues sí necesitamos leer sobre todo la Biblia, el catecismo, las revelaciones, para empezar a conocer un poquitito a nuestro Dios, porque realmente no lo vamos a conocer nunca por completo, ¿verdad? Ujú. Pero sí cuando lleguemos al cielo, o tampoco. No, cuando lleguemos al cielo lo vamos a conocer. Lo que no vamos a poder es rehacerlo. O sea, en el cielo ya no tenemos oportunidad de hacer. Lo que se hizo en la tierra es todo, y en el cielo simplemente vamos a recibir lo que nosotros logramos aquí en la tierra, de conocimiento de Dios, de pertenencia de ese Dios que nos ama, y eso es lo que vamos a gozar ahí en el cielo. Pero hacer algo nuevo, ya no. Así que todo se debe hacer aquí en la tierra, ¿no? Ya solo rehacernos voluntariamente a fuerzas en el purgatorio. Bueno, los que Bueno, tengan que pasar. los que tienen que pasar. Yo Sí, pienso que para nosotros el no. purgatorio pues hay que hacer cita, ¿no? Porque debe estar lleno, Sí. totalmente lleno, y lleno de personas incluso buenas, Ujú. buenas, que todo lo que hacemos, o sea, según nos dice Jesús, debería de haber estado ligado a su voluntad para poderle dar el amor y la vida que Él quería recibir de nosotros y no lo ha recibido. Ujú. Entonces, de alguna manera, yo pienso que la gran mayoría vamos a pasar. No, espero que no. Porque ahora nos pone este punto de la divina voluntad a través de la cual podemos rehacer realmente todo lo que deberíamos de haber tenido, y podríamos quizá evitar el purgatorio si es que lo llegamos a vivir realmente. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitamos conocer? ¿Cuál es la relación de Dios con nosotros? Esto lo vamos a conocer indirectamente o no a través de conocer qué es el pecado. Porque siempre también el pecado lo hemos considerado como una falta, como una ofensa, pero ¿qué es el pecado? Y esto nos lo va a aclarar el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a leer unos pequeños artículos del Catecismo para ver cómo está considerado el pecado, ¿sí? En el numeral 215 dice: el comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una mentira del tentador que indujo a dudar de la palabra de Dios, de su benevolencia y de su fidelidad. Es importante, una mentira. Una mentira, o sea, algo que desnaturaliza la verdadera finalidad y la verdadera intención de Dios al crear, y que quita los lineamientos más exactos de lo que Él hizo en nosotros y de lo que nosotros deberíamos de ser. Luego, En el 386 dice: para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. el vínculo profundo del hombre con Dios. O sea, para poder entender el pecado, primero necesitamos comprender esto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es ese vínculo? ¿Qué es lo que realmente Dios puso en nosotros para unirnos? Eso no lo sabemos. Sabemos que puso su amor, que nos ama, sí, pero nada más. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Su imagen y semejanza también. Pero ¿qué quiere decir eso? Eso lo hemos sabido siempre y nunca hemos tenido ni la menor idea de lo que es imagen y semejanza de Dios. No sé si estén de acuerdo, pero cuando menos no se nos enseña qué quiere decir imagen y semejanza. Que lo que sí teníamos idea que Jesús vive en nosotros desde siempre. Bueno, En los buenos, sí, en los que se acercan a Él, sí, y eso de alguna manera, no una permanencia total, pero teníamos esa idea. A ver, seguimos con este. Porque fuera de esta relación,
el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios. Eso es fuera de esta relación, de este vínculo profundo entre Dios y el hombre, prácticamente el pecado queda oculto. ¿Sí? En el numeral 387, la realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que ésta nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado, y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etc. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Bueno, o sea, ya tenemos aquí una descripción aproximada de lo que es el pecado según nuestra doctrina, según el magisterio de la Iglesia, ¿no? Hay una frase de Jesús en el Evangelio que la hemos encasillado en una sola dirección, pero que esto viene a darnos prácticamente la solución al conocimiento del pecado. Esta frase está, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, donde dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. ¿Sí? Entonces, es Mateo 19 para el que lo quiera leer. Y en los escritos de Luisa, o sea, va mucho más allá, en donde dice, por ninguna razón separa el hombre lo que Dios ha unido. Es importante ese agregado porque no hay pretextos. Sí. No hay ninguna cosa que pueda enmendar esta idea de Jesús. En los escritos de María Valtorta le hablan sobre el libelo de repudio que Yahvé le concede a Moisés. Y entonces Jesús dice que eso lo concedió por la dureza del corazón del hombre, pero que en el principio no fue así. O sea, ahí pone otra vez el punto. O sea, se hace ahora por esto, pero en realidad lo que Dios quiere no es eso. Y me imagino que se dice que en el principio no fue así y después sí lo aceptó. Esa falta de lo que era al principio se tendrá que corregir en el purgatorio. Por eso, o sea, ahí sí ya no sabemos. O sea, Dios concede hasta cierto punto el que la Iglesia puede, bueno, el Papa, que es el representante de Dios en la tierra, puede cambiar o puede atar o desatar cosas. Y que lo que ate o desate quedará atado o desatado en el cielo. Pero en el principio no fue así. O sea, ¿hasta dónde llega la implicación de esta frase? No sé. Sí. Eso es de Dios, ¿no? Y Dios juzgará ahí. Entonces, ¿qué es lo que Dios unió? Ahí es a donde vamos a centrar todo nuestro programa. Y esto que Dios unió, vamos a empezar con los escritos de Luisa, que prácticamente es en donde encontramos la verdadera explicación de esto y que no está fuera del catecismo de la Iglesia Católica. Porque en el catecismo nos habla, esto ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, nos habla de lo que Dios quiere unir con su criatura. Su naturaleza, su divinidad, su vida divina, sus conocimientos, su sabiduría, su pureza, su santidad, en fin, todo. Y eso está en la doctrina. Ahora vamos a ver qué nos dice en Luisa. Es en el libro 14, lectura 20, de abril 8, 1922. Dice Luisa, dice Jesús. Yo doté al hombre de voluntad, inteligencia y memoria. En la primera refulgía a mi Padre Celestial, el cual como acto primero comunicaba su potencia, su santidad, su altura.
Después, como acto segundo, concurrí yo, Hijo de Dios, dotando al hombre de inteligencia, comunicándole mi sabiduría, la ciencia de todas las cosas. Y después, como acto tercero, concurrió el Espíritu Santo, dotándolo de memoria, a fin de que recordándose de tantos beneficios, pudiera estar en continuas corrientes de amor, en continuas relaciones. El amor debía coronarla, abrazarla e informar toda su vida. Entonces nos dice, el Padre nos dota de voluntad, el Hijo de inteligencia y el Espíritu Santo de memoria. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esto? El Padre, dotándonos de su voluntad, prácticamente elevaba la voluntad humana a la santidad, a la misma santidad de la de Él, la dotaba con la misma potencia, con la misma nobleza, dejando todas las corrientes que había entre la voluntad divina y la voluntad del hombre abiertas, para que pudiera compartirse todo lo que la voluntad divina contiene. O sea que no era nada más que el Padre dotó al hombre con una voluntad, sino que la dotó con una voluntad para poder unir su voluntad a la de Él. ¿Sí? Y en esa voluntad que Dios unía, quería unir todo lo que esa divina voluntad poseía. No era nada más una cosa de dicho, sino un hecho. La divina voluntad unía al hombre con la potencia, con la nobleza, con la santidad que ella tenía. Cuando el Hijo dota al hombre con su sabiduría, con inteligencia, ahora prácticamente une su sabiduría, dice, mi sabiduría la puso en el hombre para que el hombre tuviera el conocimiento de todas las cosas, que eso es lo que conocíamos como sabiduría infusa, o sea, la sabiduría de todas las cosas de la creación, la sabiduría, el conocimiento de todo lo de Dios y la sabiduría de cómo se relacionaba Dios con las cosas creadas, con toda la creación. Eso era la sabiduría infusa. Y por último, el Espíritu Santo, o sea, que dota al hombre de memoria, para que el hombre recordando todo lo que Dios había hecho y todo lo que Dios había obrado en él, ahora llegara prácticamente a amarlo y pudiera haber una relación entre el amor divino y el amor del hombre. O sea que la tercera potencia nos serviría para recibir en nosotros el amor divino. O sea, Dios dotó al hombre con estas tres potencias para unirnos a Él. Y esto se relaciona con el Catecismo de la Iglesia en el número 260, donde dice que la finalidad última de la divinidad era la unidad perfecta de la criatura con la Santísima Trinidad. O sea, la unidad perfecta, voluntad, inteligencia y memoria. ¿Sí? Así que bueno, tenemos aquí ya una primera indicio, primer conocimiento de lo que Dios había unido en el hombre. Seguimos. En el volumen 17, lectura 46, de junio 3 de 1925, dice Jesús: Ah, hija mía, con toda la redención y la obra de la santificación, la santidad en el hombre es incompleta y para otros es como inútil. Esto es como algo que debemos considerar y volver a analizar. Con toda la obra de la redención, o sea, todo lo que Jesús vino a hacer, y con toda la obra de la santificación, definitivamente la santidad en el hombre no está completa. No tenemos la igualdad, no tenemos la imagen, ¿sí? Ni la semejanza con nuestro Creador en Jesucristo. O sea, podemos tener la idea ya de esa unidad con Él, pero por ningún motivo podemos pensar que somos iguales que Él. ¿De acuerdo?
Sí. Entonces Jesús nos dice aquí esto. Ahora, vamos a seguir. Esto dice que si el hombre no se vuelve atrás para tomar mi voluntad como vida, como regla y como alimento para purificarse, ennoblecerse, divinizarse y tomar el primer acto de la creación, para tomar mi voluntad como su heredad asignada a él por Dios, las mismas obras de la redención y santificación no tendrán sus copiosos efectos. Así que el todo está en mi voluntad. Si toma esta, toma todo. Aquí nos ratifica, o sea, nos vuelve a decir que si el hombre no toma la voluntad divina, esa voluntad de Dios, como vida, o sea, que se apropia de ella, como regla y como alimento, definitivamente nunca podrá llegar a divinizarse. Y que esa es la finalidad del hombre, ser a imagen y semejanza de Jesús. Y Jesús es hombre Dios. El hombre debería de haber sido hombre Dios para poder ser a imagen y semejanza. Pero solamente teniendo la voluntad divina como propiedad, como vida, es como lo puede lograr. Y entonces aquí, vuelvo a repetir, nos ratifica que la voluntad divina de Dios la une a nuestra voluntad para elevarnos a ese rango, ¿sí? Y que si no lo tenemos, definitivamente estamos fuera. Algo que nos dice también su santidad Benedicto XVI, en el libro de Jesús, en su libro, De Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, o sea, él dice que si el hombre no adopta la voluntad divina como propia, nunca llegará a su finalidad. Y que si la adopta como propia, en ese momento el hombre llega a su fin último y se hace divino. Bueno, entonces ahí está una vez más esta idea, ¿no? Ujú. Tenemos otra lectura de Luisa en el libro 11, lectura 12, marzo 15, 1912. Dice Jesús, hija mía, deja atrás a todos los demás santos. Sí, o sea, el alma que hace la divina voluntad deja atrás a todos los demás santos. Así es que me brinqué. Dice, hija mía, mi voluntad es la santidad de las santidades. Así que el alma que hace mi voluntad, por cuanto fuera pequeña, ignorante, ignorada, deja atrás a todos los demás santos. A pesar de los portentos, de las conversiones estrepitosas, de los milagros que hayan hecho. Y luego dice, el alma que hace mi voluntad parece que no hace nada, pero hace todo, porque estando en mi voluntad obran a lo divino, ocultamente y en modo sorprendente. Aquí empieza a aparecer ya una finalidad. El estar unido a la voluntad divina no es únicamente esa la idea, sino que gracias a esa unión con la voluntad divina llegan a obrar la criatura en modo divino, ¿sí? Y en forma sorprendente, o sea, lógico, en forma de que todo un Dios se mueve en el acto de la criatura. ¿Seguimos? Y lo dice, he aquí, ¿por qué puedo decir que son mis verdaderas hostias, pero hostias vivas, no muertas? Porque los accidentes que forman la hostia no están llenos de vida ni fluyen a mi vida. En cambio, el alma está llena de vida, y haciendo mi voluntad, fluye y concurre a todo lo que hago yo. Cada frase hay que ir tratando de profundizar un poquito. Está hablando de que el alma que llega a vivir en la divina voluntad es una hostia viva. ¿A qué le llama él hostia viva? Bueno, es una forma, algo que lo contiene a él. El vivir en la divina voluntad, el poseer la divina voluntad como vida, nos pone en nosotros a Jesús mismo. Jesús ahora se funde con el alma y es un Jesús que se funde, pero se funde en toda la criatura para poder seguir viviendo junto con ella, o sea, seguir actuando junto con ella. Y por eso dice, son hostias vivas,
no muertas como la hostia sacramental. Muerta en el sentido de que la hostia sacramental no le da ningún medio para que Jesús pueda desarrollar todas sus acciones. La hostia no tiene boca, no puede hablar, la hostia no tiene pies, no puede caminar, no tiene ojos, no puede ver en el sentido material. ¿Sí? Ese es un Jesús que está aprisionado en esa hostia y que está esperando a la criatura que lo reciba para poderse liberar de aquella hostia que no le da nada para poder actuar. Y ahora quiere quedarse en la criatura, que ella sí tiene todo lo necesario para que Jesús, si aquella criatura lo recibe, pueda llevar a cabo sus acciones, ¿sí? Y entonces lo que dice es muy claro. Haciendo mi voluntad, fluye y concurre a todo lo que hago yo. Por lo tanto, es otra cosa que Dios unió con el hombre. No solamente su vida, no solamente sus atributos, sino ahora también sus actos, sus obras. Catecismo de la Iglesia Católica, el 521. O sea, todo está encerrado en nuestra doctrina y aquí está explicado más o menos ya el cómo llevarlo a cabo. ¿Seguimos? Dice, he aquí, ¿por qué me son más queridas estas hostias consagradas por mi voluntad que las mismas hostias sacramentales? Y si tengo alguna razón de existir en estas, es para formar las hostias sacramentales de mi voluntad. Bueno, ahí están puntos claves, ¿no? En el volumen 17, la lectura 14, septiembre 18 de 1924. Dice Jesús: hija mía, no se quiere entender. El vivir en mi voluntad es reinar. El hacer mi voluntad es estar a mis órdenes. Lo primero es poseer, lo segundo es recibir mis órdenes y cumplirlas. Lo primero es poseer. O sea que vivir en la divina voluntad es poseer la voluntad divina como propia. No es tomar la divina voluntad como una voluntad externa, ajena a mí, que me dice lo que debo o no debo hacer, y que de buena o mala gana me uniformo a ella. ¿Sí? O a veces definitivamente no me uno. O sea que esa es la enorme diferencia. Vivir en la divina voluntad es poseer. Esto es lo que Dios hizo en la creación. Dios unió su voluntad a la de Adán. Y eso es lo que deberíamos de lograr llegar a ser todos. ¿Sí? El vivir en mi querer es hacer suya mi voluntad como cosa propia. Es disponer de ella. El hacer mi voluntad es tenerla en cuenta como voluntad de Dios, no como cosa propia, ni poder disponer de ella como se quiere. El vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, la cual es la de Dios, la cual, siendo una voluntad toda santa, toda pura, toda paz, y siendo una sola voluntad la que reina, no hay contrastes, todo es paz. Las pasiones humanas tiemblan ante esta suprema voluntad y quisieran rehuirla. No se atreven a moverse ni a oponerse. Bueno, lo vuelvo a decir, o sea, es vivir con una sola voluntad. O sea, ya no hay una voluntad tuya de Jesús, ya no hay una voluntad mía de la criatura, sino ahora es una sola voluntad que se unifica. No es perder mi voluntad humana. No es que Dios, o sea, quiera que mi voluntad humana se quite. No, es unir todo lo que su voluntad divina contiene, lo deposita en la voluntad humana, que para eso fue creada la voluntad humana, para recibir todo lo que la divina contiene y poder actuar juntas, porque ahora la voluntad humana, podríamos decirlo de esta manera, mueve a la voluntad divina y el acto es de los dos. O sea, pero que ya es uno solo. Y eso también es catecismo de la Iglesia Católica, que el designio de Dios es que Cristo y nosotros nos volvamos una sola cosa. ¿Sí? Sí, perfecto. Hay otra lectura del libro 12
lectura 119 de diciembre 26, 1919. Dice Jesús: hija mía, ¿y por qué los sacramentos se llaman sacramentos? Porque son sagrados, tienen el valor y el poder de conferir la gracia y la santidad. Dice: ahora, mi voluntad es sagrada, es santa, y contiene toda junta la virtud de todos los sacramentos. Y no solo esto, sino que no necesita trabajar para disponer al alma a recibir los bienes que contiene mi voluntad. Porque en cuanto el alma se ha dispuesto a hacer mi voluntad, se ha dispuesto por sí misma a recibirlos. Y mi voluntad, encontrando todo preparado y dispuesto, a una costa de cualquier sacrificio, sin tardanza se comunica al alma, derrama en ella los bienes que contiene, y forma los héroes, los mártires del divino querer, los portentos más inauditos, y además, ¿qué hacen los sacramentos sino unir al alma con Dios? ¿Y qué cosa es hacer mi voluntad? ¿No es acaso unir la voluntad de la criatura con su Creador? Perderse en el querer eterno, la nada subir al todo, el todo descender en la nada. Es el acto más noble, más divino, más puro, más bello, más heroico que la criatura puede hacer. Bueno, lo que dijo ahorita es enorme. ¿Qué contiene la divina voluntad? O sea, ¿cuál es algo de lo infinito que contiene? Todos los sacramentos, todos los efectos de los sacramentos. Porque ¿qué cosa es el bautismo? Es un efecto de la divina voluntad comunicando la vida divina a la criatura. ¿Qué es el efecto qué es lo que la divina voluntad hace en la penitencia? O sea, perdona los pecados y confiere la posibilidad de no volver a pecar si es que obtenemos el fruto completo de este sacramento. ¿Qué es la Eucaristía? Exactamente lo mismo. O sea, es un recibir a Jesús en totalidad, y que el fruto completo de este sacramento sería la unión total de Jesús con la criatura. Y eso es lo que contiene y lo que confiere. Y así del matrimonio, de la orden sacerdotal, de la extrema unción, prácticamente todo eso está contenido en la divina voluntad. Cuando el alma tiene la divina voluntad como propia, la divina voluntad le confiere al alma todos estos efectos. Y entonces el alma adquiere estos efectos como propio, como naturaleza, igual que Dios los tiene en él. Esa es otra de las tantas cosas que el alma recibe cuando la divina voluntad pasa a formar parte de ella. Algo más que vale la pena mencionarlo, las virtudes. Todas las virtudes, todas, salen de la divina voluntad. Son como la semejanza con los atributos divinos. O sea, y esa semejanza es cuando el hombre la adquiere por medio de una práctica humana, que es el esfuerzo del acto humano y que se llama virtud. La virtud de la pobreza, la virtud de la caridad, la virtud de la obediencia, la virtud de la castidad, etc. Cuando el alma adquiere la divina voluntad como vida, todas estas virtudes que se juntan y le confieren al alma la plenitud de ellas, y por eso es que Jesús nos repite que el alma que vive en su voluntad ya no tiene nada que hacer con las virtudes. O sea, ya no tiene que estar esforzándose en practicarlas porque ya las tiene. Y ahora lo único que le interesa a esa alma es el amor y su voluntad. ¿Sí? Pero no es todo. Parecería que con esto ya tenemos prácticamente entendido todo lo que Dios unió. Nada más que nos falta una cosa, que este Jesús, este Verbo eterno vuelto carne,
tiene un cuerpo y nosotros tenemos un cuerpo. Entonces, el cuerpo también debe estar unido a Él. Vamos a oírlo. Volumen 27, lectura 35. Febrero 17 de 1930. Dice Jesús: hija mía, mi divina voluntad es latido sin corazón. La criatura es corazón. Entonces, mira, mi divina voluntad, no teniendo corazón, lo ha creado en la criatura para tener su corazón, donde poder formar su latido. ¿Se fijaron? La divina voluntad crea su corazón en nosotros. No crea un corazón para nosotros, sino crea su corazón en nosotros, para que ahí pueda depositar su latido. Además de esto, mi divina voluntad es respiro sin cuerpo. La criatura es el cuerpo. Otra vez lo mismo, exactamente. Así que quien forma el respiro de la criatura es mi divina voluntad. Por eso se puede decir, el cuerpo de ella es el de la criatura y el respiro de ella es el de mi querer divino. Perfecta armonía, sincronización, unión y todo. Así es. Vamos a seguir. Mira qué gran unión hay entre una y la otra. Unión que no puede separarse, porque si cesa el respiro, cesa la vida. Por eso mi divina voluntad es todo para la criatura. Es palabra sin boca, es luz sin ojo, es oído sin orejas, es obra sin manos, es paso sin pies. Y por eso el alma que vive en mi querer divino le sirve de boca, de ojo, de orejas, de manos y de pies. Ella se restringe para encerrarse en la criatura, mientras permanece inmensa y victoriosa forma en ella su reino, sirviéndose de ella como si fuese su cuerpo, donde late, respira, habla, obra y camina. ¿Queremos una unión más estrecha que esto? No, ya no. O sea, ya hablamos de la parte interior, de la parte espiritual, que bueno, es enorme lo que nos dijo. Pero aún en el cuerpo, esto es increíble. Somos creados expresamente para ser el complemento ideal de Dios en la tierra. O sea, todas las obras que Dios puede hacer en la tierra, en la creación, las quiere hacer a través de nosotros. Quiere ver a través de mis ojos, quiere oír a través de mis oídos, quiere hablar a través de mi boca, quiere latir a través de mi corazón y así por el estilo. Por lo tanto, estamos llegando a una conclusión enorme. Dios y la criatura, lo divino y lo humano, deben ser uno solo, una sola cosa. Para eso fuimos creados. Esto es lo que Dios unió. Esto es lo que Dios creó. Esto es lo que el hombre separó. O sea, ¿qué separó el hombre? ¿Nada más fue un pecado? ¿Fue una desobediencia? Sí. No, le quitó a Dios la posibilidad de poder realizar su vida en la creación. Le robó a Dios todo lo que Dios había creado para él, se lo robamos y ahora lo tenemos en uso exclusivo para nosotros. Ojalá y lo usáramos para dirigirnos a Él. No, lo usamos todo para separarnos de Él, para ofenderlo, para negarlo, para hacer de Él pedazos, porque eso es lo que hacemos en la pasión. Entonces, quizá con este inicio podamos medio entender un poquito qué cosa es el pecado. Es desunir a Dios de su criatura. Desunir a Dios de su criatura. Y todo empezó por una mentira. Una mentira de un mentiroso. Una mentira de un vencido, de un soberbio, de un resentido, de lo peor. Diciendo, tú puedes ser Dios sin Dios. Yo te vengo a liberar de la sujeción que Dios te tiene, esa atadura que Dios ha hecho contigo. Tú puedes llegar a ser Dios. Una mentira absurda, una mentira totalmente ilógica, pero que desafortunadamente
los más absurdos y los más ilógicos y los más, como quieran decirlo, somos nosotros. Que lo creemos y ojalá y no sea cierto, lo creeremos, lo seguiremos creyendo. Y esto que podría sonar como que lo hace por conveniencia de Él, lo hace Dios, de tener usar nuestro corazón, usar nuestra vista, usar nuestro pie, sonaría como por conveniencia, pero aquí es donde hay que ver que es correspondencia. O sea, lo mismo que Él recibe de nosotros, nosotros recibimos de Él. O sea, es algo gigantesco de los dos, para los dos lados. Así es. Es una necesidad mutua. Exactamente. Y esto es algo que nos ha quedado oculto, ¿sí? Pero vamos a seguir ahondando. Por ahorita el tiempo se nos ha agotado. Pero este programa lo vamos a seguir, o sea, porque queremos llegar al punto de primero saber esta desunión, ¿qué provocó? ¿Cómo la provocamos? Porque ahorita nomás decimos desunión, pero eso no es decir nada. No es decir qué pasó con ese separarnos de Él. Vamos a seguir con ese tema, qué fue lo que pasó, y poco a poco iremos ahondando en lo que Jesús tuvo que hacer para poder lograr rehacernos a nosotros y poder llegar nuevamente al punto de origen, que es hacer una sola cosa con Él. Sí. Alejandro, gracias. Alejandra, muchas gracias. Y amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros y los esperamos en el próximo. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, amigos.